Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. En el amor de Cristo Jesús nuestro Señor, les saluda esta tarde su hermano, amigo y servidor Andrés Aguazzi. Ya en algunos otros momentos me ha tocado el privilegio de compartir con ustedes a través de nuestro programa Hombres de Fe. Ahora tengo el privilegio nuevamente, por gracia de Dios, de compartir un tema que considero algo muy importante para nuestro vivir, nuestro ser, nuestro actuar. ¿Qué guía nuestras vidas? Hombres de fe. Podremos tener nosotros la certeza de que quien guía nuestras vidas, nuestras acciones, nuestros pensamientos, sea Dios, sea Jesucristo, sea el Señor de nuestras vidas. Y esto lo podemos tener muy claro, algunos, muchos, no lo sé, aquellos que ya hayamos tenido un encuentro personal con Cristo, aquellos que sabemos que hemos proclamado a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, de nuestro pasado, de nuestro presente, de nuestro futuro, el Señor de la familia, el Señor del trabajo, el Señor de todo lo que somos y hacemos, lo tenemos claro. Probablemente algunos aún estén en la batalla de saber y sentir que quien guía sus vidas, quien guía sus pasos es Jesús, y no sean otras tantas circunstancias, otras cosas. A lo largo de este programa veamos precisamente lo que muchas veces al hombre le guía. Obviamente sabemos que algo es lo que nos mueve, algo es lo que nos motiva, algo es lo que nos hace levantarnos en las mañanas de la cama, algo que nos da la energía, la motivación para hacer o no hacer las cosas que hacemos. Tenemos en mente, tenemos en el corazón un propósito para el cual sabemos que nos levantamos en el día a día. ¿Qué nos inspira? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos guía? Nosotros podemos mover tantas cosas. ¿Qué quiere decir guiar? Bueno, en el diccionario vamos a comenzar desde lo básico. En el diccionario se define el verbo guiar como mover, conducir o empujar. Sea que tú conduzcas un automóvil, sea que tú claves un clavo con un martillo, sea que golpees un balón, sea que lo que hagas, ¿eres tú quien guía? ¿Eres tú quien empuja? ¿O eres tú quien conduces un objeto o algo? Pero, ¿qué es lo que guía realmente tu vida? Esto va también para aquellos que tal vez están en ese proceso de la búsqueda del Señor y que podamos identificar algunos de los aspectos que por lo regular guían a mucha gente. Cuando no son guiados por Dios, cuando aún no tienen esa certeza en el corazón de que la guía verdadera para la vida es Jesucristo, ¿qué es lo que los guía? Veamos, yo he visto a lo largo de varios libros, varias cosas que me ha tocado leer, es decir, cuántas cosas son las que lo mueven a uno, son las que lo conducen a uno, son las que lo guían. Y aquí van aquellas cosas negativas por las cuales muchas veces uno se conduce. Veamos varias de ellas. Quizás alguno se siente identificado con algunas de estas, aún sabiendo que es Dios al que le ha entregado su vida, pero aún así hay cosas que aún no están del todo claras, no están del todo sanadas, no se siente del todo libre, y es entonces que esto pueda servirnos para darnos cuenta.
¿Qué? Porque muchas veces aún diciendo que es Dios el que nos guía nuestros actos, nuestra conducta, pareciera decir que no es así, porque no hablan de acuerdo a lo que nosotros decimos creer o en quien nosotros decimos creer y decidimos confiar. A muchos, me he dado cuenta, les guía la culpa. ¿Cómo se conducen aquellas personas por las que se dejan conducir por la culpa? Se pasan la vida huyendo de sus errores y ocultando su vergüenza. Quienes cargan la culpa son controlados por los recuerdos y permiten que su futuro sea controlado por su pasado. ¿Tú conoces a alguien así? Estas personas, sin darse cuenta, se castigan a sí mismos, sabotean sus propios logros. Un ejemplo es que cuando Caín pecó, su culpa lo separó de la presencia de Dios. Desde el inicio, recordamos esto, desde el Génesis. Y el Señor le dijo: en el mundo serás un fugitivo errante. Eso, hermanos, describe hoy a la mayoría de la gente que va por la vida sin propósito alguno, como un fugitivo errante, sin saber a dónde va, sin saber cuál es su futuro, porque lo ve incierto. ¿Por qué? Porque la culpa lo está lastimando, le está causando daño y no le permite tener la claridad de poder descubrir que lo que ya pasó, ya pasó. ¿Sí? Es cierto que nosotros somos el resultado de nuestro pasado. Claro, venimos de un origen, de unos padres, con ciertas limitaciones, con cierta forma y maneras de ser, pero no tenemos que ser prisioneros del mismo. No tenemos que ser prisioneros de nuestro pasado. El propósito de Dios no está sujeto a tu pasado, querido hermano. Ejemplos claros hay sobre esto en la Sagrada Escritura. Él convirtió a un asesino llamado Moisés en un líder. Sí, Moisés, si recordamos en la Sagrada Escritura, cómo nos dice que por defender a uno de los obreros que estaba siendo castigado, golpea y muere, y él huye. Y él huye al monte. Y es ahí donde en ese proceso descubre a Dios y regresa para ser el libertador del pueblo en la esclavitud, del pueblo que estaba en Egipto. ¿Sí? Otro ejemplo lo tenemos en Gedeón. Era un cobarde y se convierte en un héroe valiente. Si Dios pudo hacer eso por estos hombres, también lo puede hacer por ti, lo puede hacer por mí. Él puede hacer cosas increíbles con lo que nosotros somos, con lo que nos queda en la vida. Es algo maravilloso saber esto. No necesitamos ser prisioneros de lo que ya pasó. No necesitamos continuar culpándonos por aquello que sucedió, qué sé yo, lo que nos haya sucedido. Cada quien tiene su propia historia. Pero es el tiempo de liberarnos de estos sentimientos que nos aprisionan. Se los dice alguien, hermanos, que lo vivió en carne propia. Y es terrible vivir encerrado en los sentimientos de culpabilidad. Se castiga a uno y por ende castiga a uno a los que viven con uno. Terrible es aquel hombre que lo guíe la culpa, que se siente atrapado por el pasado, que revive constantemente todo lo que pasó y lo que está viviendo hoy, cree que lo vive como una consecuencia de lo que hizo y que está pagando algo que ya hizo, de lo que hizo, y no es así. No es así. Dice la Sagrada Escritura en el Salmo 32, feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Palabra de Dios. Yo recuerdo cuando escuchaba este salmo por primera vez y lo hacía vida en mí y me sentía libre. Ya no necesito andarme castigando. Ya no necesito andarme lastimando ni lastimando a los que viven a mi lado. Ya no es la culpa la que me mueve, la que guía mis actitudes, la que me hace tomar o hacer cosas
equivocadas o contrarias a lo que yo realmente quiero. No, feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados. ¿Te has sentido culpable alguna vez, hermano? ¿Te sigues sintiendo culpable por lo que hiciste o por lo que no hiciste en un momento determinado de tu vida? ¿Es la culpa ese motor que mueve tu vida? ¿Es la culpa lo que te hace sentir infeliz? ¿Lo que te hace sentirte atrapado? ¿Lo que te impide ser feliz? ¿Te identificas con estas actitudes? Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados. Te sugiero te lo repitas para ti mismo, hermano. Yo soy feliz porque Dios me ha perdonado mis culpas y pecados. Yo soy feliz porque Dios ha tenido misericordia de mí y mis pecados y mis culpas han sido perdonados. Para que ya la culpa no te atormente más, no te lastime más. Feliz tú, feliz yo, porque Jesucristo el Señor nos ha perdonado nuestras culpas y pecados. Felices porque somos libres por la libertad que Jesucristo ganó en la cruz para ti y para mí, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a ir a un breve corte. Regresamos con un segmento más. Continuamos con ustedes. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Koinonia Radio te invita a su gran peregrinaje a la Basílica de México. Estaremos llegando a la Ciudad de México. Visitaremos el Zócalo, el Palacio de Bellas Artes, el Museo Antropológico, pirámides de Teotihuacán, Xochimilco. Estaremos en Cholula, Puebla. Visitaremos el Zoológico de Chapultepec. Pero sobre todo, la visita a la Basílica de Guadalupe, la antigua basílica y la nueva basílica. Acompáñanos. Estará con nosotros acompañándonos el Padre Israel Ángeles Gil, el Padre Jeffy David, Sor Rocío Arias y su hermano Horacio Trujillo. Del 29 de julio al 4 de agosto. 6 noches, 7 días. Llámanos. Aparta tu lugar. Desde los Estados Unidos puedes llamar al 866-228-4305 y acá en Tijuana al 622-8962. Serán 6 noches, 7 días. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural, de venta en Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3.50 pesos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe.
Gracias queridos hermanos por continuar con nosotros en su programa Hombres de Fe. Para aquellos que en este momento están sintonizando www.tjcatólico.com, su programa Hombres de Fe, bienvenidos. Hoy con el tema, ¿qué guía tu vida? Decíamos de inicio que Hombres de Fe, obviamente, es nuestra fe, el motor que guía nuestras vidas. Para aquellos que hemos tenido ese encuentro con el Señor, pero principalmente para todos aquellos que nos escuchan, que están en ese proceso de búsqueda, de encontrarse con el Señor, de descubrir que ahí está la razón fundamental de la vida. ¿Qué ha guiado tu vida? ¿O qué la sigue guiando? Decíamos hace un momento, a muchos los guía la culpa de errores pasados, la culpa de situaciones vividas con anterioridad, algo traumático, algo que les haya lastimado de tal manera que no lo logran olvidar y que la culpa les sigue matando. ¿Cuántas veces eso no es una razón por la cual muchos se suicidan, hermanos? No soportan la culpa, no soportan ese sentimiento atroz que lastima tanto que no les permite vivir. Esa es una de las razones, la culpa. Todo eso que se arrastra cuando no se ha podido descansar de esa culpa en el Señor que perdona, que libera, que limpia. Les decía hace un momento este salmo hermosísimo, esta parte del Salmo 32. Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Es como decía el Señor, borrón y cuenta nueva. El punto aquí es que Dios nos perdona, pero luego nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Ese es el punto. Él ya me perdonó, pero yo no me perdono, no lo asimilo, no lo puedo creer y no lo hago parte fundamental de mi vida. Feliz tú, repite, decía hace un momento, repite esto para ti. Feliz yo, porque Dios me ha perdonado mis culpas y pecados. ¿Qué otra cosa negativa muchas veces es la que guía al hombre? A muchos los guía la ira y el resentimiento, el coraje, el rencor, el resentimiento. Se aferran a esas heridas que no logran superar. Y en vez de sacarse el dolor por medio del perdón, lo repiten una y otra vez en sus mentes. Esto es como algo muy parecido a lo que es la culpa. Pero esto no es algo que les hicieron, algo que no logran superar, y entonces una y otra vez en la mente se está repitiendo y motivando resentimientos. Es como un enclaustrarse. Algunos lo interiorizan y se vuelven tímidos, se vuelven inseguros, se vuelven apocados, se vuelven taciturnos, a la depresión. Algunos otros no, algunos a la inversa, estallan y explotan ante los demás. Y vemos cómo hay personas iracundas, cómo hay personas que explotan ante cualquier cosa, cómo hay personas que no logran controlarse a sí mismas esa ira y que no saben ni de dónde les viene y ¡paz! Estallan. Y no les importa a quién lastime, no les importa a quién causen daño. Y así van por la vida. Unos metidos en sí mismos. Otros tirando hacia afuera todo aquello que les ha lastimado y les sigue lastimando. Pero, queridos hermanos, ambas reacciones son inútiles. Son dañinas. Lastiman y se lastiman. El resentimiento, queridos hermanos, siempre va a dañar más al que lo siente que aquel que le causó a uno ese daño. Quizás esa persona que te causó daño en el pasado ya se le olvidó y continúa con su vida, y tú en cambio sigues reviviendo una y otra vez ese dolor, esa situación que se vivió, y no logras sacarla, no logras perdonar, no logras ser libre. ¿Cuántas veces, cuántos años, cuántas cosas tienen que suceder para que se siga repitiendo y repitiendo y repitiendo? Yo solo te puedo decir, querido hermano, si tú has pasado por esto,
o conoces a alguien para que le puedas ayudar, tú le puedes decir lo mismo que te digo ahora. Todo aquel que te haya hecho daño en el pasado no puedes seguírtelo haciendo ahora, a menos que tú lo permitas aferrándote a ese dolor. ¿Y cómo te aferras a eso? Es por el resentimiento que guardas al no perdonar. Nadie te puede volver a hacer daño. Hasta como lo dice aquí una canción, ya lo pasado, pasado. Ya lo pasado quedó allá atrás. No lo sé, fue tal vez en la niñez, fue tal vez en la adolescencia, no lo sé qué haya sucedido, pero que te haya dejado tal vez con un resentimiento tal, o tal vez fue hacia tus padres, o tal vez fue a un hermano, tal vez fue un maestro, tal vez fue, no lo sé. Muchas cosas pudieron haber sucedido de veras tan difíciles, tan duras, que te hayan dejado en el corazón un resentimiento que no logras sacar. Te puedo decir, entregarse a esa amargura es una necedad, como dice la Escritura. Entregarse a la amargura o a la pasión es una necedad que lleva a la muerte. Sí, porque es común estar muerto es vida cuando no logras perdonar. Cuando no logras sacar fuera todo ese resentimiento que lastima y te lastima y que tampoco te permite ser feliz. Piénsalo. No vas a hacerle un bien a aquel que vas a perdonar si tú guardas resentimiento, si tú guardas rencor hacia alguien. Te vas a hacer un bien a ti mismo, que no sea el resentimiento, el rencor, la ira, la que guíe en tus vidas. Deja que Dios, justo juez, sea el que tome la justicia. Tú por tu propio bien, perdona y perdona. No se trata de que olvides, porque dicen, no, es que si lo voy a recordar. No, se trata de que tomes la decisión de vivir libre, de que el resentimiento, el rencor, el odio, todo eso no sea una causa que te haga daño hoy día, aún. No. Perdona. Decían, errar es humano, perdonar es divino. Sí, el Señor mismo nos enseña a perdonar. Ahí en la cruz lo acabamos de recordar la semana pasada, Semana Santa. ¿Cuáles fueron sus palabras? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y asimismo seguimos nosotros lastimándonos unos a otros porque no sabemos lo que hacemos, hermano. Por eso yo te digo, tomando ese ejemplo del Maestro, tomando ese ejemplo de Jesús, el Señor, perdónalos porque no supieron lo que hacían. Perdona a tu padre si no te dio el cariño que tendría que haberte dado porque no sabía cómo hacerlo. Perdona a tu madre si no te dio las atenciones, la ternura que tú necesitabas porque no sabían lo que hacían. Perdónales si no estuvieron en los momentos en que tú tal vez los más lo necesitaste. En esos momentos de soledad, de enfermedad, en esos momentos en que tú sentiste que lo único que faltaría era que estuvieran contigo y no lo estaban. Ya no te sigas lastimando con el resentimiento hacia ellos o hacia nadie. La ruta de la sanación es el perdón. El perdón es el medio por el cual tú vas a sentirte libre, vas a sentirte feliz. A muchos otros los guía el temor. ¿Sí? El temor es algo que mucho más de lo que nos imaginamos es lo que guía, lo que conduce, lo que empuja, lo que mueve a muchas personas. Temores de muchas cosas, por algo imaginario, por algo que pudo haber sucedido como una experiencia traumática. Ejemplo de esto son las fobias que vienen. Vienen temores tan grandes. Puede tenerse temor a una araña, puede tenerse temor a un perro, puede tenerse temor a los ratones, puede tenerse temor a tantas cosas que nos paralizan. Cuando nosotros nos vemos enfrentados a esas situaciones que nos causan temor. Puede ser ocasionado incluso por alguna disciplina rígida que te hayan dado tus padres.
pues qué sé yo, tantas cosas, hasta por genética puede ser, que haya ciertos temores en nosotros. Y los temores nos condicionan y que nos hacen perder oportunidades, porque ¿cómo vive una persona temerosa? Vive encerrada en un círculo. Debe ser moverse en los lugares que conoce, que le den cierta seguridad, pero no se atreve a salir de ahí. ¿Por qué? Por el temor a enfrentarse a algo que no pueda controlar porque no lo conoce. Temores que limitan para triunfar, para desarrollarse, para crecer, para superarse. Temores que limitan para vivir una vida de libertad, de felicidad, de tranquilidad, de armonía, porque los temores siempre van como encogiendo a la persona, como limitándola, como no dejándole sonreír, de ser feliz. El temor es como una cárcel también. ¿Y a cuánto los guía el temor para ser felices, para liberarse, para salir hacia el mundo, para gritarle la felicidad que existe en él? No lo pueden hacer porque el temor les gana. Vamos a otro breve espacio y regresamos en un minuto. Continuamos con ustedes. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio. Y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. Koinonia Radio, contáctanos 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos, y desde el interior de la República marca 01800-788-7606. Puedes también consultar nuestras páginas www.comunidadcoinonia.com y www.tjcatólico.com. Las parábolas de Jesús. Las parábolas es una breve comparación basada en una experiencia cotidiana de la vida, cuyo fin es enseñar una verdad espiritual. En Koinonia Media, domingos 4 de la tarde, tjcatólico.com. Las parábolas de Jesús. Descubre la joven humanidad de Jesús para comprender que Él es el camino que nos conduce al Padre. Escúchalo los jueves a las 5 de la tarde en tjcatólico.com. Conducido por el Padre Papías Cruz y sus jóvenes colaboradores. Cristología para jóvenes en Koinonia Radio. Escúchalo los jueves a las 5 de la tarde en tjcatólico.com. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Gracias, muchas gracias, queridos hermanos, aquellos que continúan con nosotros en nuestro programa de este domingo, Hombres de Fe. Gracias también a aquellos que están en este momento sintonizando www.tjcatólico.com. Le damos la más cordial bienvenida.
hoy compartiendo con ustedes este tema sobre qué guía tu vida. Decíamos que pues, aquellos que hemos descubierto en Jesucristo la luz, la guía, la esperanza, la alegría y todo lo que guía a nuestras vidas, pues gloria al Señor, pero también igual para aquellos que aún están en ese proceso y que tal vez al descubrir que el ideal, lo mejor es eso, que Jesucristo sea que guíe nuestros pasos, pero aún batallamos, ¿verdad? Aún el temor, o lo que decíamos hace un momento, o la culpa, o el resentimiento, o la ira, el coraje, aquellas cosas que pasaron en nuestras vidas, sigan de alguna manera siendo lo que nos empuja, lo que nos mueve, lo que nos guía. ¿Sí? Decía hace un momento que una de las cosas que puede ser equívoca, pero que guía nuestras vidas y que pues aún no hemos encontrado nosotros esa fuerza, esa gracia que requerimos para superarlo. Es como una cárcel, es el temor. ¿Te has enfrentado a tus temores, hermano? ¿O les has seguido dando vueltas? ¿Qué es lo que temes, hermano? Piensa, ¿cuántas cosas has dejado de hacer por temor, por miedo? ¿A cuántas cosas no te has atrevido porque has tenido miedo? Miedo a fracasar, miedo a no hacer las cosas bien, por a lo mejor tener en tu mente que unos determinados estándares que tú crees que no los tienes. ¿Cuántas cosas has hecho de las cuales después te has arrepentido, pero que las has hecho por miedo? ¿Cuántas cosas has dejado de disfrutar por el miedo? ¿A cuántas cosas no te has atrevido a hacer por miedo? El miedo es como una prisión, es una cárcel. El miedo hasta cierto punto es algo natural que todos tenemos, pero el miedo que ya te paraliza, el miedo a aquel que te impide hacer ya cosas, es algo que ya no es bueno, no es sano. Que ante el miedo nosotros normalmente tomamos dos actitudes. Una, o lo enfrentamos o huimos. O avanzamos para superarlo o nos retraemos para seguirlo evitando. Y así no se supera. Necesitamos ir a la raíz de qué provocó ese miedo. ¿Qué provocó eso que ha hecho tanto daño a nuestras vidas? Si es tu caso, ¿qué es? Que deje de ser esa prisión. Que deje de ser esa prisión que te impide ser tú mismo. Porque dentro de ti hay alguien que quiere ser más de lo que está haciendo ahora. Pero el temor te está impidiendo o te ha impedido ser eso que tú quieres ser. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos da la Escritura? ¿Qué nos dice respecto de eso? Hombres de fe, la fe. Una de las cosas que necesitamos nosotros es tener esa fe viva, esa fe que nos mueve. Dice la Escritura que la fe mueve montañas. ¿Qué sucede cuando nosotros nos vamos a enfrentar a un miedo? ¿No acaso lo vemos como una montaña que no podemos superar? Si nosotros podemos ver hacer una figura imaginaria del miedo, ¿cómo lo vemos? ¿Como un león? ¿Como un oso enorme? ¿Como un fuego que nos va a quemar? ¿Como hielo que nos va a enfriar? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Y tú qué haces? Te retraes, te apartas y dices, no quiero pasar eso. Como quiera que lo veas, la Sagrada Escritura nos dice las armas que necesitamos para eso. 2. Fe y el amor. El amor que echa fuera todo temor. Dice la Sagrada Escritura que la persona que ama no tiene miedo, porque donde hay amor no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar.
Y aquí, bueno, un poquito quizás fuera del tema, pero hablando de lo que es el sano o santo temor de Dios. ¿Cuál es ese temor de Dios que tú tienes? ¿Es un temor al castigo? ¿Es un miedo a que ser castigado por un Dios castigador? Ese no es correcto. Un miedo sano es el temor a ofender a aquel que nos ama con amor eterno. Por eso en el amor no hay temor. Es un sano temor a ofender a aquel que lo ha dado todo por ti y por mí. Entregado la vida por ti y por mí. Y temo ofenderlo. Temo lastimar al amor. Ese es el temor sano. No el temor, no el miedo a ser castigado. Bien. Aquí están pues las dos herramientas que necesitamos para superar, para vencer el temor, el miedo. La fe que dice, si tu fe fuera como un granito de mostaza, nos dice el mismo Señor, tú le dirías a esa montaña, muévete, y esa montaña se moverá. Reflexiona, hermano, en cuáles son esos miedos que tú tienes y entonces pon en acción esa fe. Esa fe en el Señor Jesús que te acompaña, que está contigo, que te hará ser vencedor de todo aquello que te ha impedido avanzar, crecer, ser feliz, ser alegre, ser libre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la Sagrada Escritura. Todo lo puedo. Yo puedo vencer ese miedo. Y mira, te lo está diciendo alguien que antes de conocer al Señor se sentía como una cucaracha. Antes de conocer al Señor no podía ni siquiera poder compartir una plática con alguien más de frente, porque me ganaba el miedo, me ganaba el temor, me ganaba todos aquellos complejos que yo tenía. Hasta que descubrí que Jesucristo me amaba y que Él había venido al mundo para que yo tuviera vida y la tuviera en abundancia, no una vida limitada, no una vida limitada por los miedos, no una vida haciéndome sentir yo como el más indigno de los indignos. ¿Sí? Hoy mismo sé que soy indigno, porque soy un pecador. Pero mi justificación es Cristo. La razón de estar yo aquí compartiendo esto es Cristo. No es que yo sea bueno. Él, que es bueno y misericordioso conmigo, me ha dicho, me ha hecho tantas maravillas, tantos milagros que yo los quiero gritar, los quiero decir, los quiero compartir. Hermano, Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es la solución real y verdadera para tu vida hoy, cualquiera que sea la circunstancia que estés pasando. Temor a no ser feliz si dejas el alcohol. Temor porque las drogas se han apoderado de ti. Véncelas con el poder de Jesucristo, con el poder de la fe. Tú lo puedes vencer todo, no con tus propias fuerzas, porque te habrás dado cuenta que con tus fuerzas no se puede. No es con tus fuerzas, querido hermano. Es con la fuerza y el poder de Dios, es con la gracia, es con el Espíritu Santo, es con esa fuerza maravillosa que Dios les da a aquellos que le dicen a Él que sí. Ten fe y te salvarás tú y todos los de tu casa. Ten fe, la fe que mueve montañas, y verás que esa montaña que hoy tú ves que no puede ser movida, la fe en Jesucristo la va a mover. Y en respuesta tendrás lo otro, que es el amor maravilloso. Es ese amor maravilloso, incondicional que Dios tiene para todos aquellos que en Él confían. Y el amor echa fuera todo temor. El que vive en el amor vive en Dios y Dios en él. ¿Qué más es lo que guía hoy día que podamos ver a muchos de los hombres, querido hermano? El materialismo. Sí, ese materialismo que hoy día está cada vez más voraz. Voraz, el consumismo, el tener. Y ese deseo de adquirir se convierte en la meta principal de la vida. Ese de querer tener siempre más se basa en la idea equivocada de que cuanto más tengas serás más feliz, más importante y vivirás más seguro. Y entonces entras tu confianza y te mueves pensando en que cuando más tengas vas a ser más feliz. Sí, serás más importante y vivirás más seguro. 3 cosas equivocadas, 3 conceptos erróneos. Ni serás más feliz, ni serás más importante, ni tendrás seguridad. ¿Por qué?
porque las posesiones, las cosas, solamente te van a proveer de una felicidad temporal, pasajera. Las cosas en sí mismas no cambian. Entonces a ti te van a aburrir y tú te habrás dado cuenta. Piensa en X cosa que hoy está tan movible, tan cambiante, algo material, que hoy día vemos tan común, un celular. ¿Cómo comenzó hace 5, 6 años, 10 años? ¿De qué eran? Hoy día que se quiere tener el más grande o se quiere tener el más moderno, se quiere tener con más cosas. ¿Para cuándo? Para el año que sigue ya sale un nuevo modelo y ya quieres el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Y la sensación de sentir que si no tienes eso, te estás quedando atrás, te estás quedando como fuera del lugar, que ya no eres parte de lo que está al día. Tus ojos, tu mente, tu corazón están puestos en lo que tienes. Tu valor y todas las cosas, muchas veces, aunque no te das cuenta, aunque no lo reconozcas, están ahí en que lo que tienes, porque eso te da un estatus. Porque cuando tienes eso, te hace sentir tranquilo, y te hace sentir tranquilo el hecho de que tengas eso, no el que seas tú una persona. Vamos a continuar después de esta breve pausa. Seguimos con ustedes, queridos hermanos. Gracias por estar con nosotros. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. MoriPlus, del árbol de la moringa. Salud para tu cuerpo y mente. 100% natural y 100% orgánico. El árbol de la moringa, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, contiene una enorme lista de propiedades nutritivas y curativas: antiinflamatorio, analgésico, antiasmático, antianemia, activador del metabolismo, purificador, protector del hígado, antihipertensivo, promueve el crecimiento del pelo, hidrata, moviliza los líquidos del cuerpo, fortalece músculos y huesos, además de mejorar la alerta mental, la memoria y la capacidad de aprendizaje. MoriPlus, de venta en Koinonia Radio. Infórmate al 622-8962. MoriPlus, del árbol de la moringa. Salud para tu cuerpo y mente. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Gracias queridos hermanos, aquellos que continúan con nosotros en nuestro programa de este domingo, Hombres de Fe. Bienvenidos a aquellos que van sintonizándonos ahora a través de www.tjcatólico.com. Le agradecemos sus comentarios, agradecemos su atención. Bien, pues hoy compartiendo un poco sobre esto que es tan fundamental. Tan fundamental porque al final de cuentas es lo que nos mueve, que guía nuestras vidas. Decíamos que cuando no conocemos a Dios, muchas cosas gobiernan nuestras vidas, las guían, las mueven, las empujan. Y muchas cosas que no necesariamente son benéficas, positivas, sino más de las veces nos conducen a una vida sin razón, sin sentido, a una vida sin objetivos claros, a una vida de tristeza, de soledad, de amargura. ¿Por qué? Porque son cosas que están
equivocadas en nuestras vidas. Decíamos, ¿qué pasa cuando nos guía la culpa? ¿Qué pasa cuando son los resentimientos, la ira, el odio? ¿Qué pasa cuando es lo que nos mueve a la vida? Es ese resentimiento sobre algo que nos pasó en la vida y que no logramos superar. ¿Qué pasa cuando no sabemos perdonar? No hemos podido perdonar o no hemos querido perdonar. Y ese resentimiento lastima nuestras vidas hoy como lo fue hace muchos años cuando se originó la causa de ese resentimiento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nuestras vidas? Sí, decíamos, ¿qué pasa cuando el temor, que es una cárcel tremenda, es el que nos empuja, nos mueve, lo que nos guía, lo que nos conduce? ¿Qué sucede? Nos limita, hace nuestra vida muy triste. ¿Por qué? Porque es como una cárcel en donde no nos permite movernos más allá, hacia donde quisiéramos nosotros avanzar, donde quisiéramos ir. Les decía que las herramientas que el Señor nos da para vencer ese temor es la fe y el amor. La fe que, como dice el Señor, si tu fe fuera como un granito de mostaza, le dirías a esa montaña, muévete y se moverá. O el amor, que el amor echa fuera todo temor, como nos dice la Escritura. El amor echa fuera todo temor. Comentábamos hace un momento también en el segmento anterior que a muchos los guía el materialismo. Muchos, pero muchos, de verdad. Es el materialismo lo que los empuja a levantarse para lograr más, para conseguir más. Pensando erróneamente que al tener más posesiones, pues obviamente van a tener más felicidad, van a estar más seguros, serán más importantes, más reconocidos. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con cuando nosotros somos guiados por esto? Sabemos que las cosas sí nos producirán cierta felicidad o ciertas satisfacciones, pero estas son temporales. ¿Cuánto placer o cuánta felicidad te pueda producir el tener hoy algo que tú anhelaste, soñaste el año pasado y hoy lo tienes? ¿Cuánto te va a durar eso? ¿Un día, una semana, un mes? Y después vas a querer algo más porque eso ya no cumple con lo que tú querías o creías que iba a cumplirte para que consigas algo más y algo más. Y ahí se va en esa loca carrera de lograr y querer seguir más y más y más y más y tener más. Déjame decirte esto. No se puede determinar cuánto vales tú por las cosas que tú posees. Y Dios dice que las cosas más valiosas de la vida no son los bienes que poseemos. Lo más valioso de la vida no es lo material que tú puedas tener o que tú puedas alcanzar. Lo más valioso es tu propia vida. ¿Y cuántas veces esa vida que tienes se desperdicia, se malaprovecha en lograr y en esa carrera por querer conseguir más y más y más? Hay que tener claro, no se trata de decir a la mediocridad, entonces me voy a conformar con esto, no, sino que nada de lo que no es el dinero lo que esté mal, sino es el amor al dinero. Es que tú pierdas lo más valioso que pueda ser tu felicidad, tu tranquilidad, la de tu familia, la de tus seres queridos, por ir en pos de lograr más y más y más. Y también a veces engañándote a ti mismo diciendo que es para tu familia, cuando lo que tu familia necesita es de tu presencia, cuando lo que tu familia necesita es de que estés con ellos, de que compartas la vida. Porque al final de cuentas lo más valioso que decía no son las cosas materiales, sino es la propia vida. ¿Cuánto vale un momento que tú compartas con tu hijo que está en un momento importante en su escuela, cuando para él es importantísimo que va a jugar un partido de fútbol o va a tener un ejercicio o quiere que esté tu papá y el papá le dice no puedo porque tengo algo muy importante que hacer, y que sienta él que es más importante lo material que su propia persona? No es el materialismo, porque al final de cuentas el materialismo se termina aquí se acaba. El mito más común respecto al dinero es que cuanto más tengas, más seguro estarás. No es cierto, porque ¿cuántas personas no se han suicidado porque pierden el dinero?
pierden su poder, pierden sus riquezas. ¿Qué sucede? ¿Por qué? Porque ahí tenían puesta su seguridad y su confianza. ¿Y qué sucede cuando se pierda eso? Yo te diría así como dice la Escritura: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el Señor. Pero para ello es que tú tienes bien claro que no está tu confianza ni tu seguridad en las cosas que tienes, sino en aquel que te dio las cosas que tienes, que es Dios. Dios, que tiene todo para ti, que quiere que seas feliz, que te quiere dar todo, te pone al frente de todas las cosas, pero es Él el que te da todo. El Señor me lo dio, si el Señor me lo quitó, bendito sea el Señor. No son las cosas materiales. Se pueden perder las riquezas por muchas razones que están fuera de nuestro control. ¿Cuántas historias no conocemos? La verdadera seguridad se fundamenta solo en lo que no pueden quitarte a ti ni a mí: tu relación con Dios. Esa relación que día a día se tenga que acrecentar para que te dé esa fortaleza, esa confianza, esa certeza de que más allá de las cosas que pueda existir, tener materialmente hablando, está esa relación espiritual con Dios. Bien, ¿qué más puede ser que guíe a los hombres, a las personas? La necesidad de ser aceptados. Fíjate que sí, yo me he dado cuenta cuántas personas tomamos actitudes tan equivocadas por agradarle a los demás y no por un convencimiento de que es lo más correcto hacer. Las expectativas de sus padres, de sus hermanos, de sus esposos, incluso de las mismas amistades, hacen cometer errores. ¿Cuántas veces no por eso mismo se comienza a tener un vicio, alcoholismo, tabaquismo, tantas cosas? No, porque eso es lo que está en el medio. Y yo voy a desentonar si yo no fumo, yo voy a desentonar si no tomo, yo voy a desentonar si no hablo igual que fulano o sutano. ¿Por qué? Porque ese es el medio en que me desenvuelvo. Y obviamente yo no me quiero ver diferente porque la carrilla, porque lo que está. Entonces no es como yo quiero ser y vivir, sino es me tengo que adaptar a lo que los demás hacen y dicen. Entonces mis expectativas están en función de los demás, no de mi propio criterio, ni mi propio valor, ni aquello que yo quiero, sino me tengo que acomodar a los demás. Hoy muchos adultos aún siguen tratando de ganarse la aceptación de sus padres. Déjame decirte, hermano, es imposible agradar a todo el mundo. Aquellos que se afanan por querer ser aceptados, por agradarles a los demás, se frustran porque dejan de ser ellos mismos, porque ya no son auténticos, porque no son sus valores, sus principios, su manera de ser y de pensar la que se va a manifestar en lo que son y en lo que hacen, sino es acomodarse a lo que los demás digan. No por lo que los demás digan. ¿Qué hacemos? Lo que los demás digan. Entonces lo que uno dice o lo que uno piensa no cuenta. Yo realmente, querido hermano, te puedo decir, no conozco todas las claves del éxito, de verdad que no. Pero si es tratar de agradar a todo el mundo, esa sí es una clave para el fracaso. Ser influenciado por la opinión de los demás te garantiza, obviamente, que te vas a perder del propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué? Porque obviamente que nadie puede servir a dos amos. No te puede servir a ti y servir a otro. No puedes servirle a Dios y al dinero, porque a alguno agradarás y a alguno desagradará. Estas son algunas de las cosas que más he visto yo que guían el hacer de muchas personas. Hay mucho más que me quedo corto con el tema, que la próxima semana, si el Señor lo permite, compartiremos aún más. Créeme que me da un placer, me da un gusto poder compartirte esto. Y la única razón, la única intención es que permitas que sea Dios realmente el que guíe tu vida. Que sea Dios el que te conduzca, el que te empuje, el que te motive, el que te mueva. Dios en el centro de tu ser y hacer, en el centro de tu vida. Que Él te acompañe, que Él nos acompañe, nos guíe, nos conduzca, que su sabiduría sea la que nos dé toda la certeza de saber ser y hacer buenos cristianos. Que Él te bendiga y nos bendiga. Hasta la próxima semana. Gracias, hermano.
para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.